El invierno de 1981 llegó temprano a las montañas de Chihuahua. Takoda caminaba solo por senderos que conocía desde niño, pero ahora todo parecía diferente, más oscuro, más amenazante, más vacío. Llevaba 4 días siguiendo el rastro, 4 días desde que desaparecieron. No fue gradual, no fue 1 o 2 cada semana. Fue de golpe 12 miembros de su clan, incluyendo a su hermana menor, 3 ancianos y 5 niños. Salieron a recoger leña y nunca regresaron. El Consejo de Ancianos había debatido qué hacer. Algunos decían que probablemente fueron capturados por soldados y llevados a una reservación. Otros temían algo peor, cazadores de esclavos que vendían nativos a las minas del sur. Takoda no esperó a que decidieran. Tomó su arco, su cuchillo, provisiones para una semana, y salió a buscarlos. Las huellas eran confusas al principio, pisadas mezcladas, marcas de arrastre, manchas oscuras en la tierra que podrían ser sangre o barro. Pero Takoda había aprendido a rastrear de su abuelo, el mejor explorador que la tribu había tenido. «La tierra habla», le decía el viejo. «Solo tienes que escuchar». Takoda escuchaba ahora, y lo que la tierra le decía lo llenaba de pavor. El rastro lo llevó hacia el norte, hacia una región que su pueblo evitaba. Los antiguos decían que había espíritus malignos allí, que las rocas tragaban a los hombres y nunca los devolvían. Takoda nunca había creído completamente en esas historias, pero ahora, mientras avanzaba entre árboles retorcidos y formaciones rocosas que parecían calaveras, sentía un peso en el pecho que no podía explicar. El bosque se volvía más denso, los árboles crecían tan juntos que apenas pasaba luz. El silencio era antinatural, ni pájaros, ni insectos, ni viento, solo sus propios pasos rompiendo ramas secas. Caminó durante horas hasta que el bosque se abrió abruptamente. Y entonces lo vio, una cueva. No una cueva, una caverna monstruosa, una abertura en la roca tan grande que podría tragarse una casa entera. La boca negra parecía succionar la luz del día, creando un vacío de oscuridad absoluta. Takoda se detuvo, su corazón latiendo fuerte. El suelo alrededor de la entrada estaba pisoteado, muchas pisadas, recientes. Rastros de carretas, marcas de botas y también de pies descalzos, arrastrados. Aquí, los habían traído aquí. Takoda se acercó con cautela con el arco tenso. Cuando estuvo cerca de la entrada, escuchó algo que le heló la sangre. Voces distantes, el eco metálico de herramientas golpeando piedra, y algo más, algo que sonaba como llanto ahogado. Encendió una antorcha pequeña que llevaba preparada y entró. El túnel era amplio al principio, con paredes húmedas que brillaban con la luz de las llamas. El aire olía a tierra mojada, a metal, a sudor humano. Los sonidos se hacían más claros mientras avanzaba. Voces de hombres gritando órdenes en español. El chasquido de látigos, el ruido constante de picos contra roca. El túnel se abrió a una cámara inmensa. Lo que vio lo dejó paralizado. Hombres, mujeres y niños, la mayoría apaches, pero también algunos mexicanos y lo que parecían ser mestizos, todos encadenados a las paredes, inclinados sobre vetas de mineral, obligados a cavar. Guardias con rifles y látigos patrullaban entre ellos. Cuando alguien se detenía para respirar, el látigo caía. Takoda reconoció rostros. Su hermana Kaya con el rostro demacrado y las manos sangrando. El anciano Chasque, apenas capaz de sostener el pico. Los niños, Dios, los niños tan pequeños que apenas podían cargar las piedras que les ordenaban mover. Era una mina secreta operando con trabajo esclavo. Rieles de madera se extendían por el suelo, llevando vagonetas cargadas de mineral hacia túneles más profundos. Lámparas de aceite colgaban de ganchos, creando sombras danzantes que hacían todo parecer más infernal. En una plataforma elevada, un hombre con uniforme militar vigilaba todo. No era mexicano, era estadounidense por su acento cuando gritaba órdenes. A su lado había otro hombre, más viejo, con ropa de minero pero aire de autoridad.
Takoda contó rápidamente. 8 guardias visibles, probablemente más en otros túneles, demasiados para enfrentarlos solo. Si salía corriendo para buscar ayuda, para cuando regresara muchos de los prisioneros estarían muertos por agotamiento o castigo. Si intentaba liberarlos ahora, lo matarían antes de que pudiera soltar la primera cadena. Necesitaba aliados. Necesitaba encontrar a alguien dentro que pudiera ayudarlo. Se movió por las sombras, manteniéndose pegado a las paredes irregulares. Siguió a un grupo de prisioneros que eran llevados a un túnel lateral, menos vigilado, con solo un guardia somnoliento. Entre los prisioneros vio algo inesperado. Una mujer de piel clara, no mexicana, anglosajona por sus rasgos. Tenía el vestido destrozado y sucio, pero caminaba erguida. No parecía rota como los demás. Ayudaba a una mujer apache mayor a mantenerse en pie, susurrándole algo en un apache torpe pero comprensible. Los otros prisioneros la miraban sin miedo. Algunos incluso parecían confiar en ella. Takoda la observó durante varios minutos. La mujer revisaba discretamente las cadenas de los prisioneros cuando el guardia no miraba, buscando puntos débiles. Sus manos se movían con conocimiento, como si supiera lo que hacía. Algo en su comportamiento le dijo a Takoda que no era enemiga. Esperó a que el guardia se alejara para beber agua. El hombre se sentó en una roca masticando tabaco. Takoda aprovechó. Se deslizó por las sombras hasta quedar cerca del grupo de prisioneros. Silbó bajo un sonido que solo los apaches reconocerían. Varios levantaron la cabeza. Sus ojos se abrieron con sorpresa y esperanza. Takoda se llevó un dedo a los labios. Silencio. Gueteó más cerca por el suelo sucio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, murmuró en apache. Takoda, del clan de Chasque, vine a buscarlos. El alivio fue inmediato. Algunos comenzaron a llorar en silencio. La mujer blanca lo miró con ojos intensos, grises como tormenta de invierno. Sin decir palabra, señaló al guardia, luego a sí misma, luego hizo un gesto de cortar. Takoda entendió. Ella podía ayudar. Asintió. La mujer se acercó más, hablando en voz apenas audible. ¿Hablas inglés? Sí, respondió Takoda en el mismo idioma. ¿Quién eres? Rebecca Hart. Hizo una pausa. Era doctora. Vine a este territorio a trabajar en un hospital. Descubrí esto. Señaló las cadenas, la mina, el horror. Intenté denunciarlo. Me trajeron aquí para silenciarme. Takoda estudió su rostro buscando mentiras. No encontró ninguna, solo agotamiento y rabia contenida. ¿Conoces esta mina? Rebecca asintió. Conozco los túneles, donde guardan armas, las salidas que no usan porque creen que son inestables. Se acercó más. Puedo ayudarte, pero necesitas escucharme. Cada instinto de Takoda le decía que no confiara en una mujer blanca. Su pueblo había aprendido esa lección con sangre demasiadas veces. Pero la desesperación pesaba más que la desconfianza. Habla. Rebecca comenzó a dibujar en la tierra con un dedo, líneas representando túneles, círculos marcando depósitos de explosivos, X señalando puntos débiles en las estructuras. Takoda memorizaba cada detalle, agregando su propio conocimiento de las montañas exteriores. Conocía cuevas naturales que su abuelo le había mostrado, algunas debían conectarse con la zona minera. Juntos formaron un plan. No podrían liberar a todos de una vez, imposible, pero podían actuar gradualmente, liberar a los más fuertes primero, esconderlos en túneles abandonados, sabotear operaciones poco a poco, hasta crear caos suficiente para una fuga masiva. El hombre de arriba, dijo Rebecca señalando hacia la plataforma. Coronel Ashford, dirige esto con el dueño de la mina, un tal Pemberton. Ambos están aquí porque fracasaron en otras empresas. Esta operación ilegal es su último intento de hacerse ricos. ¿Cómo sabes tanto? Rebecca bajó la mirada. Porque Pemberton era paciente mío. Confió en mí. Me contó sus planes pensando que una mujer no haría nada. Su voz se endureció. Se equivocó. Takoda sintió respeto crecer.
Había arriesgado todo por gente que ni siquiera era de su raza. Puedes conseguir llaves, tal vez, si me dejan acercarme a los guardias. Rebeca miró al que vigilaba. Ese está cansado. Si alguien lo distrae, Takoda ya tenía un plan formándose. Esperó a que el guardia hiciera su ronda. Cuando el hombre pasó cerca de un túnel lateral, Takoda silbó otra vez. El guardia se detuvo, frunció el ceño. Escuchó el silbido otra vez viniendo de la oscuridad. Desenfundó su pistola y caminó hacia el sonido. Takoda esperó oculto detrás de una formación rocosa. Cuando el guardia estuvo lo suficientemente cerca, 2 prisioneros apaches que Takoda había liberado silenciosamente lo emboscaron. Uno le tapó la boca. El otro lo golpeó con una piedra. El hombre cayó sin hacer ruido. Le quitaron el rifle, las llaves, el cuchillo. Arrastraron el cuerpo hacia una grieta profunda. El sonido del impacto tardó varios segundos en llegar. Rebeca actuó rápido, tomó las llaves y comenzó a liberar a más prisioneros, eligiendo a los que parecían más fuertes, a los que podían moverse sin llamar atención. Takoda los guió hacia un túnel abandonado que Rebeca había señalado. Era estrecho y oscuro, pero seguro. «Quédense aquí», les dijo en apache. «No salgan, esperan mi señal». Los días siguientes fueron prueba de paciencia extrema. Takoda se escondía en rincones oscuros de la mina, moviéndose como sombra. Rebeca seguía encadenada con los demás, fingiendo sumisión. Por las noches, cuando los guardias dormían, se encontraban en túneles viejos para planear. Poco a poco comenzaron los sabotajes, herramientas que desaparecían, rieles que se rompían justo cuando pasaban vagonetas cargadas, lámparas que se apagaban misteriosamente, creando confusión. Los guardias se ponían cada vez más nerviosos. Algunos sospechaban de los prisioneros y los castigaban sin razón. Takoda veía el sufrimiento que causaban sus acciones, ancianos golpeados, niños llorando de miedo. El peso le dolía en el pecho, pero Rebeca le recordaba la verdad. «Si no hacemos nada», le dijo una noche mientras curaba una herida en su brazo, «todos morirán de todas formas». Lentamente, en la oscuridad, Takoda sabía que tenía razón. No había alternativa buena. Solo supervivencia o muerte. Con el tiempo, algo cambió entre ellos. No era solo alianza estratégica. Era algo más profundo. Takoda veía en Rebeca una fuerza que no esperaba. No se quebraba, no se rendía. Cada golpe la hacía más dura. Cada vez que veía sufrir a un niño, su determinación crecía. Rebeca veía en Takoda un honor que iba más allá de venganza. No buscaba matar por matar. Buscaba salvar a su gente, dispuesto a arriesgar todo. En momentos robados entre sabotajes, se miraban más de lo necesario. Se tocaban las manos cuando nadie veía. Compartían agua cuando apenas había suficiente. Era un vínculo que crecía en silencio, porque las palabras no servían en la oscuridad. Pasaron 2 semanas. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Los prisioneros liberados vivían escondidos en túneles abandonados. Takoda les llevaba comida robada y agua filtrada entre rocas. Ya tenían suficientes armas, quitadas a 3 guardias más que habían desaparecido sin rastro. Los supervisores comenzaban a tener miedo. Algunos hablaban de cerrar secciones de la mina. Pero el coronel Ashford y Pemberton no cedían. Necesitaban el oro. Sus deudas los perseguían. Así que decidieron hacer una voladura grande, abrir un nuevo velo de mineral. Para eso reunieron a todos los guardias en un solo punto, queriendo supervisar personalmente. Rebeca escuchó los planes. Se acercó a Takoda en la oscuridad de un túnel lateral. Su rostro estaba pálido. «Van a hacer la voladura en 3 días», dijo. «Todos los guardias estarán ahí. Es nuestra oportunidad». «¿Cuánta pólvora?» «Suficiente para abrir media montaña». Rebeca se mordió el labio. «Suficiente para destruir la mina si se usa bien». Takoda entendió. Podían usar esa detonación a su favor, pero sería peligroso. Un solo error y todos quedarían enterrados vivos. «¿Cómo nos acercamos sin que sospechen?»,
Rebeca guardó silencio. Sus manos temblaban. Takoda notó que algo la atormentaba. ¿Qué pasa? Hay algo que no te he dicho. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué? Rebeca levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Pemberton, el dueño de la mina, se le quebró la voz. Era mi prometido. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Takoda se quedó inmóvil. Sintió algo romperse en su pecho. Había empezado a confiar en ella. Había compartido secretos, había planeado junto a ella y ahora descubría que estaba conectada al hombre responsable de todo el sufrimiento. Tu prometido. La voz le salió más fría de lo que pretendía. Rebeca asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sucias. Lo conocí cuando trabajaba en el hospital. Parecía diferente, educado, ambicioso, pero no cruel. Se limpió las lágrimas. Cuando descubrí lo de la mina, lo confronté. Me dijo que era necesario, que el mundo era cruel y solo los fuertes sobrevivían. Su voz se quebró completamente. Cuando amenacé con denunciarlo, él prefirió encadenarme antes que perder su negocio. Takoda la miró en silencio. Parte de él quería alejarse, no confiar más. ¿Cómo podía estar seguro de que no los traicionaría para salvar a su prometido? Pero otra parte veía la verdad en sus ojos, el dolor, la vergüenza, la rabia. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque vamos a necesitar que yo me acerque a él, dijo Rebeca limpiándose las lágrimas. Es la única forma. Si me ve, pensará que finalmente me quebré, que estoy dispuesta a cooperar. Puedo llegar más cerca que cualquiera. Takoda apretó los puños. Era arriesgado, demasiado. Pero también era cierto que necesitaban desestabilizar al enemigo desde adentro, y nadie podía acercarse tanto a Pemberton como su exprometida. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? No es mi prometido, dijo Rebeca con voz firme. Dejó de serlo cuando me encadenó, cuando decidió que el oro valía más que cualquier vida humana. Takoda asintió despacio. Entendía ese dolor, entendía lo que era ser traicionado por alguien en quien confiabas. Está bien, dijo finalmente. Pero si algo sale mal, interrumpió Rebeca, asegúrate de sacar a los niños primero. Ellos son lo más importante. Esa noche, Takoda buscó a los líderes apaches que estaban escondidos. Les contó el plan, les contó también la verdad sobre Rebeca. La reacción fue inmediata. La prometida del monstruo, escupió su hermana Kaya. ¿Y le crees? Ha arriesgado su vida por nosotros, respondió Takoda. Sin ella seguiríamos encadenados. Sangre, es sangre, murmuró el anciano Chasque. ¿Qué garantiza que no nos traicionará cuando vea a ese hombre? Takoda no tenía respuesta para eso, solo tenía un instinto, una certeza que había crecido en las semanas de convivencia con Rebeca. Confío en ella, dijo finalmente. Si me equivoco, pagaré el precio, pero es nuestra mejor oportunidad. Los líderes discutieron en voz baja. Al final, Chasque asintió. Que sea como dices, pero si ella nos traiciona, no solo pagará ella, pagarás tú también. Takoda aceptó. No había otra opción. Los 3 días pasaron lentos como años. Rebeca seguía con los demás prisioneros, trabajando bajo el látigo. Takoda se movía en las sombras, preparando todo, colocando a los hombres más fuertes en posiciones estratégicas, asegurando que las salidas estuvieran despejadas. Cuando llegó el día de la voladura, el aire en la mina estaba tenso. Los guardias reunieron a todos los prisioneros en la cámara principal. El coronel Ashford bajó personalmente desde su plataforma. Pemberton estaba a su lado. Un hombre de 30 y tantos años, con barba cuidada y ropa que había sido fina pero ahora estaba manchada de polvo minero. 2 guardias trajeron a Rebeca ante ellos. Le habían quitado las cadenas, le habían dado ropa menos sucia. Pemberton la miró con una mezcla de desprecio y algo parecido a la pena. «¿Finalmente entiendes?», le preguntó. Rebeca mantuvo la cabeza baja, fingiendo sumisión. «Entiendo que el mundo es como tú dijiste», murmuró. «Cruel». El hombre asintió satisfecho. «Bien, entonces podrás ser útil otra vez. Necesito que lleves los registros de la nueva producción».
Takoda observaba desde las sombras, con el corazón en la garganta. Rebecca estaba tan cerca de Pemberton que podía tocarlo. Los guardias estaban distraídos preparando la voladura. Era el momento. Rebecca levantó la cabeza lentamente. La sumisión desapareció de sus ojos. En su lugar había algo frío y duro como el acero. «No voy a ayudarte», dijo con voz clara. Pemberton frunció el ceño. «¿Qué? Vine a decirte algo». Rebecca dio un paso adelante. Su voz se alzó para que todos pudieran oírla. «Sé todo. Los documentos falsos, el dinero que robaste a tus inversores, los acuerdos con contrabandistas». Algunos guardias se miraron entre sí. «Si algo de esto sale a la luz», continuó Rebecca, «no solo te perseguirá la ley. Tus propios socios te buscarán. Los hombres a quienes les debes te encontrarán». El coronel Ashford palideció también. Claramente no sabía todo lo que Pemberton había hecho. «Cállate», gritó Pemberton. «¿Por qué? Porque tienes miedo de que ellos sepan la verdad». Rebecca señaló a los guardias. «¿Cuánto les has pagado realmente? ¿Cuánto te has quedado para ti?» El silencio que siguió fue tenso como cuerda a punto de romperse. Los guardias comenzaron a murmurar. El coronel Ashford miraba a Pemberton con sospecha creciente. Takoda eligió ese momento. Silbó fuerte la señal. De los túneles laterales surgieron los prisioneros liberados. Tenían rifles robados, herramientas afiladas, piedras grandes. Se lanzaron contra los guardias, sorprendiéndolos. El caos estalló. Algunos guardias dispararon, pero los prisioneros eran muchos y venían de todas direcciones. Otros intentaron huir, pero se encontraron con túneles bloqueados por rocas que Takoda había colocado estratégicamente durante las noches. Las cadenas se rompieron, los gritos llenaron el aire, el polvo se levantaba en nubes densas. Rebecca corrió hacia los prisioneros que seguían encadenados. Takoda apareció a su lado con llaves robadas. Juntos comenzaron a liberarlos mientras la batalla rugía a su alrededor. Pemberton intentó escapar por la plataforma, pero se encontró con ancianos apaches bloqueando su camino. Su rostro mostró terror por primera vez. «Deténganlos», gritó a sus hombres, pero sus hombres ya no lo escuchaban. Estaban ocupados salvando sus propias vidas. El coronel Ashford intentó organizar una defensa, pero una flecha disparada por Kaya lo alcanzó en el hombro. Cayó gritando. Entonces ocurrió lo que Takoda había planeado. Los hombres que había colocado cerca de los depósitos de pólvora encendieron las mechas. Las explosiones comenzaron en secuencia, no todas a la vez, sino una tras otra, bloqueando corredores, creando cortinas de polvo y humo que separaban a los guardias de los prisioneros. Pero algunas explosiones fueron más fuertes de lo esperado. La mina era vieja, las estructuras estaban debilitadas por años de excavación descuidada. El techo comenzó a ceder en algunos puntos, vigas de madera se quebraron con sonidos como disparos. Rocas cayeron aplastando parte de los rieles. «Hay que salir», gritó Rebecca sobre el ruido ensordecedor. Takoda guió a los prisioneros hacia los túneles que conocía, los que llevaban a las salidas secretas que Rebecca había identificado. Avanzaron en fila india. Los ancianos cargaban a los niños, los heridos se apoyaban en los fuertes, el polvo era tan denso que apenas podían ver. Tosían, tropezaban, pero no se detenían. Detrás de ellos, la mina se desmoronaba. Algunos guardias intentaron seguirlos, pero se perdieron en el laberinto de túneles. Otros quedaron atrapados bajo los escombros. Pemberton quedó encerrado cuando una sección del techo colapsó sobre la plataforma. No murió. Takoda lo vio atrapado, gritando con las piernas aplastadas bajo una viga, pero ya no era amenaza. El coronel Ashford desapareció en el caos. Nadie supo qué le pasó. Takoda contaba cabezas mientras avanzaban. No todos habían salido de la cámara principal antes del derrumbe. Algunos se habían quedado atrás. El dolor le apretaba la garganta, pero no podía detenerse. Los que estaban con él necesitaban llegar a la superficie. El túnel subía en pendiente. El aire se volvía más fresco. Después de lo que pareció una eternidad, Takoda vio luz natural filtrándose entre las rocas.
Empujó las piedras sueltas que bloqueaban la salida, una a una quitándolas hasta abrir un agujero lo suficientemente grande. Emergieron a la luz del atardecer. El aire libre parecía imposible después de tanto tiempo bajo tierra. Algunos prisioneros cayeron de rodillas llorando. Otros simplemente se quedaron parados, respirando profundo, como si quisieran llenar sus pulmones para siempre. Rebeca salió entre los últimos. Tenía un corte en la frente y el vestido más rasgado que nunca, pero estaba viva. Miró a Takoda y algo pasó entre ellos, no solo alivio, sino el reconocimiento de que habían sobrevivido juntos a algo que debería haberlos matado. ¿Cuántos faltan?, preguntó ella. Takoda contó otra vez. Su corazón se hundió. 9, tal vez más. El silencio que siguió dolía más que cualquier herida. Rebeca cerró los ojos. Takoda apretó los puños. Habían salvado a muchos, pero no a todos, nunca a todos. Tenemos que alejarnos, dijo el anciano Chasuke. Los que queden en la mina vendrán a buscarnos cuando se recuperen. Takoda asintió. Organizó a la gente en grupos. Los que podían caminar rápido irían adelante abriendo camino. Los heridos irían en el medio, protegidos. Él y otros guerreros cubrirían la retaguardia. Comenzaron a moverse por la montaña usando senderos que solo los apaches conocían. Cruzaron ríos para borrar huellas, rodearon zonas abiertas donde podrían ser vistos desde lejos. Caminaron durante toda la noche sin detenerse. Cuando el sol salió al día siguiente, estaban lejos de la mina. Takoda permitió un descanso. La gente se dejó caer exhausta. Algunos dormían instantáneamente. Otros simplemente miraban el cielo como si no pudieran creer que estaban libres. Rebeca se sentó junto a Takoda. No dijeron nada durante largo rato. Finalmente ella habló. ¿Crees que Pemberton sobrevivió? Probablemente. Lo vi atrapado pero vivo. Bien. Su voz era fría. Quiero que enfrente lo que hizo. Quiero que viva sabiendo que perdió todo. Takoda la miró. Vio en sus ojos la misma dureza que había visto en guerreros curtidos en batalla. Ya no era la doctora que había llegado con ideas de curar y ayudar. Era alguien que había atravesado el infierno y salido transformada. ¿Qué harás ahora?, le preguntó. Rebeca miró hacia el horizonte. No lo sé, no puedo volver. Si me encuentran, me acusarán de terrorismo, de liberar criminales. No eres criminales, liberaste esclavos. Ellos no lo verán así. Rebeca se abrazó a sí misma. Soy fugitiva ahora, como tú. Entonces ven con nosotros, dijo Takoda antes de poder pensarlo. Rebeca lo miró sorprendida. Con tu tribu, no me aceptarán. Soy blanca. Eres alguien que arriesgó su vida por mi gente, interrumpió Takoda. Eso cuenta más que el color de tu piel. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. El camino de vuelta al territorio apache llevó 5 días. Takoda guiaba al grupo por rutas secretas que su abuelo le había enseñado. Evitaban caminos principales. Se escondían cuando veían polvo en el horizonte. Rebeca caminaba entre los prisioneros liberados. Al principio, algunos la miraban con desconfianza. Era blanca. Había estado prometida con el monstruo que los había encadenado. Pero poco a poco esa desconfianza se suavizaba. La veían curar heridas con plantas que encontraba en el camino. La veían cargar a niños cansados. La veían dividir su ración de agua con los ancianos que apenas podían tragar. Una anciana le habló por primera vez en el 3er día. ¿Por qué nos ayudas? Rebeca tardó en responder. Estaba vendando el pie de un niño que se había cortado con una piedra. Porque es lo correcto. Los de tu raza no piensan así. Algunos sí. Rebeca apretó el vendaje. Y los que no son mi raza. La anciana asintió como si entendiera. No dijo más. Cuando llegaron al territorio de la tribu, fueron recibidos con un silencio pesado. Las familias corrían a abrazar a sus seres queridos, pero también contaban quién faltaba, los que no habían vuelto, los que se habían quedado bajo la roca.
El consejo se reunió esa misma noche. Takoda tuvo que explicar todo: la mina, los guardias, Pemberton, el coronel, Ashford y Rebecca. Nos ayudó, dijo mirando a los ancianos. Sin ella, muchos más habrían muerto. Nos enseñó túneles, nos dio información. Arriesgó su vida. Es blanca, respondió uno de los consejeros. ¿Cómo sabemos que no fue parte de un plan más grande? Porque la vi encadenada como nosotros, alzó la voz Takoda. La vi recibir el látigo, la vi elegir una y otra vez estar de nuestro lado. El debate duró horas. Algunos querían que Rebecca se fuera, que volviera con su gente. Otros reconocían lo que había hecho, pero temían que traer a alguien de fuera causara problemas. Al final, el jefe del consejo, un anciano llamado Kuruk, decidió algo temporal. Puede quedarse, dijo, pero bajo vigilancia, 3 lunas. En ese tiempo veremos si sus acciones siguen siendo de ayuda o si trae problemas. Takoda asintió. Era más de lo que esperaba. Rebecca fue alojada en una tienda alejada del centro del campamento. Le dieron mantas y comida, pero ninguna familia la acogió directamente. Los niños la miraban con curiosidad, los adultos con cautela. Solo aquellos que habían estado en la mina con ella la saludaban abiertamente. Los días siguientes fueron difíciles para todos. La tribu tenía que procesar la pérdida de los que no habían regresado. Había ceremonias de duelo, cantos que duraban toda la noche. El humo de las fogatas sagradas subía al cielo llevando oraciones. Rebecca observaba desde lejos. No participaba porque no era su lugar, pero Takoda notaba que lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Lloraba por la gente que había muerto. Lloraba por el hombre que había amado y que se había convertido en monstruo. Lloraba por todo lo que había cambiado en su vida. Una tarde, Takoda la encontró sentada junto al río. Estaba lavando ropa, sus manos rojas del frío del agua. No tienes que hacer eso, le dijo. Nadie te lo pidió. Lo sé. Rebecca siguió restregando la tela contra las piedras. Pero necesito sentirme útil. Necesito hacer algo. Takoda se sentó cerca. El consejo decidió que puedes quedarte por ahora. Lo sé. Tu jefe me lo dijo. Rebecca dejó de lavar. Miró el agua que corría entre las rocas. ¿Y tú? ¿Tú quieres que me quede? La pregunta lo tomó desprevenido. Takoda había estado tan ocupado con preparativos y reuniones que no se había detenido a pensar en sus propios sentimientos. Miró a Rebecca. Sus manos todavía temblaban ligeramente. Tenía ojeras profundas. Su cabello estaba enredado, pero había algo en ella que lo atraía de una forma que no terminaba de entender. «Quiero que te quedes», dijo finalmente. Rebecca lo miró. Por primera vez desde que habían salido de la mina, algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro. Era pequeña y triste, pero era real. Las semanas pasaron. Rebecca se fue integrando poco a poco a la vida del campamento. Aprendió a preparar pieles. Ayudó a las mujeres mayores con tareas pesadas. Comenzó a enseñar a algunos niños conocimientos médicos básicos, cómo limpiar heridas, qué plantas usar para fiebres, cómo entablillar huesos rotos. Al principio solo venían 1 o 2 curiosos. Pronto eran 6, luego 10. Los ancianos discutían si eso era bueno o malo. Algunos decían que la medicina de los blancos traería problemas. Otros argumentaban que en un mundo cambiante necesitaban conocer todas las formas de curar. Takoda observaba todo desde cierta distancia. Su papel era ser guerrero y explorador. Pasaba días patrullando las fronteras, asegurándose de que nadie lo siguiera desde la mina. Pero cada vez que volvía al campamento, buscaba a Rebecca con la mirada. Y ella siempre parecía estar buscándolo también. Una noche, después de una patrulla larga, Takoda la encontró sentada cerca de la fogata común. Estaba sola. Las mujeres que habían estado con ella se habían retirado a sus tiendas. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Rebecca asintió. Corrió un poco para hacerle espacio en el tronco donde estaba. Permanecieron en silencio durante largo rato. El fuego crepitaba. En algún lugar, un búho ululaba. Las estrellas brillaban tan intensas que parecían estar al alcance de la mano. «Te extrañé», dijo Rebecca de pronto.
Su voz era apenas audible. Takoda sintió algo cálido expandirse en su pecho. Yo también. Es extraño. Rebeca lo miró. Que sintamos esto después de todo lo que pasamos. No lo sé. Takoda fue honesto. Nunca he sentido algo así. Yo tampoco. Se miraron a los ojos. En la luz del fuego, Takoda vio todo lo que habían compartido, el miedo en la mina, la confianza que habían construido, el riesgo que habían corrido juntos. Y algo más, algo que no tenía nombre pero que crecía entre ellos, como una planta silenciosa. Mi gente no confía en ti, dijo Takoda. Todavía, lo sé, pero yo sí. Rebeca cerró los ojos. Cuando los abrió, brillaban con lágrimas. Gracias. Takoda extendió la mano. Rebeca la tomó. Sus dedos se entrelazaron. No dijeron nada más esa noche. No hacía falta. Las 3 lunas se cumplieron. El consejo se reunió para decidir si Rebeca podía quedarse permanentemente. Takoda fue llamado a dar su testimonio. Ha demostrado lealtad, dijo frente a los ancianos. Ha trabajado sin descanso. Ha enseñado a nuestros niños. Ha curado a nuestros enfermos. ¿Qué más necesitamos ver? Necesitamos saber, respondió Kuruk, si su corazón está realmente con nosotros o si algún día volverá con su gente. La pregunta quedó flotando en el aire. Todos sabían que era justa. Rebeca era blanca. Tenía una vida antes de la mina. Tenía un mundo al que podía regresar si quería. Debemos preguntárselo a ella, dijo un anciano. Rebeca fue traída ante el consejo. Estaba nerviosa, sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la cabeza alta cuando Kuruk habló. Rebeca Har, has vivido entre nosotros durante 3 lunas. Algunos de mi gente empiezan a confiar en ti, otros todavía dudan. Dinos la verdad. ¿Por qué quieres quedarte? ¿Qué buscas aquí? Rebeca miró a cada uno de los presentes. Sus ojos se detuvieron en Takoda por un momento antes de volver a Kuruk. Busco un lugar donde pertenecer, dijo con voz clara. En el mundo de los blancos ya no tengo hogar. El hombre que amé me traicionó. Las autoridades me buscarían si supieran lo que pasó en la mina. No tengo a dónde ir. Hizo una pausa. Pero no es solo eso. He aprendido aquí cosas que nunca supe. He visto cómo cuidan a sus ancianos, cómo educan a sus niños, cómo respetan la tierra. Quiero ser parte de eso, si me lo permiten. El consejo discutió en voz baja. Takoda no podía escuchar todo, pero captaba palabras sueltas, sincera, peligrosa, útil, riesgo. Finalmente Kuruk alzó la mano pidiendo silencio. Rebeca, te permitiremos quedarte, pero debes entender algo. Si te quedas no será como visitante, será como una de nosotros. Eso significa seguir nuestras costumbres, aceptar nuestras leyes y entender que si alguna vez nos traicionas, el castigo será severo. Entiendo, dijo Rebeca, y acepto. Entonces, que así sea. Esa noche hubo una pequeña ceremonia. No fue grande ni ruidosa, solo un círculo de personas alrededor del fuego. Los ancianos cantaron una canción de bienvenida. Le dieron a Rebeca un nombre nuevo en apache, Ta'ala, que significaba la que camina entre mundos. Cuando terminó la ceremonia, la gente se dispersó. Takoda esperó a que todos se fueran antes de acercarse a Rebeca. ¿Cómo te sientes? Rebeca tocó la pequeña cuenta de turquesa que le habían dado, un símbolo de su nueva pertenencia. Asustada, aliviada. No sé, es normal. Rebeca lo miró con intensidad. Hay algo más que necesito decirte. El tono de su voz lo alertó. ¿Qué? Hace unos días llegó un viajero al campamento. Venía del sur. Traía noticias. Rebeca respiró hondo. Pemberton sobrevivió al derrumbe. Fue rescatado por otros mineros. Está herido pero vivo. Takoda sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué? Y está diciendo que yo organicé todo. Que yo liberé a los prisioneros para matarlo. Rebeca se abrazó a sí misma. Hay una recompensa por mi captura. No es mucha, pero es suficiente para que cazadores y oportunistas me busquen. Takoda sintió rabia hirviendo en su pecho. Si vienen aquí, pondrán en peligro a tu gente, interrumpió Rebeca. Si me quedo y me encuentran, vendrán soldados, harán preguntas. Tu tribu ya ha sufrido suficiente por mí. No,
La voz de Takoda fue más dura de lo que pretendía. Te quedas aquí, es tu hogar ahora. Pero, no hay peros. Takoda dio un paso adelante. Hemos enfrentado cosas peores. Si vienen cazadores, los enfrentaremos. No te vamos a entregar. Rebeca lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tanto por mí? Takoda no tenía una respuesta racional, solo tenía un sentimiento que había crecido durante semanas, un vínculo que se había forjado en la oscuridad y que ahora era más fuerte que el miedo. Porque eres importante, dijo simplemente, para mí, para muchos aquí. Rebeca se acercó, estaba tan cerca que Takoda podía sentir el calor de su cuerpo. Yo también siento algo por ti. Algo que no sé cómo nombrar. No necesitas nombrarlo. Se besaron bajo el cielo estrellado. Fue un beso lento, cargado de todo lo que no podían decir con palabras. Cuando se separaron, ambos temblaban. Tengo miedo, susurró Rebeca. Miedo de perderte, miedo de traer más problemas. Los problemas siempre vienen, dijo Takoda. Lo importante es enfrentarlos juntos. Rebeca sonrió. Era la primera sonrisa verdadera que Takoda le había visto. Iluminaba su rostro de una forma que lo hacía parecer diferente. Más joven, más libre. Pero la paz no duró mucho. 2 días después, llegó un explorador con noticias urgentes. Había visto un grupo de hombres blancos acampados cerca del territorio apache. Llevaban rifles y carteles con el dibujo de una mujer. Rebeca. El consejo se reunió de emergencia. La tensión era palpable. Algunos ancianos miraban a Rebeca con reproche. Otros simplemente parecían cansados. Esto es lo que temíamos, dijo uno de los consejeros. Los blancos vienen, y vienen por ella. Entonces hay que estar preparados, respondió Takoda. Reforzamos las patrullas, movemos el campamento si es necesario, o entregamos a la mujer y evitamos el conflicto, sugirió otro anciano. El silencio que siguió era denso. Takoda sintió la rabia subiendo por su garganta. No vamos a entregarla. No es tu decisión. Debería serlo. Takoda se puso de pie. Ella nos salvó en la mina. Ahora nos toca salvarla a nosotros. Es lo honorable. Kuruk levantó la mano. Takoda tiene razón. No entregaremos a Tala, pero tampoco buscaremos conflicto. Nos moveremos al norte, lejos de los cazadores. Miró alrededor del círculo. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Y si nos siguen. Dejó la frase en el aire. Todos entendieron. El campamento se levantó esa misma noche. Desmontaron las tiendas en silencio. Cargaron lo esencial en trabois tirados por caballos. Los niños fueron despertados con cuidado para no asustarlos. En menos de 3 horas, el campamento estaba vacío como si nunca hubiera habido nadie allí. Comenzaron a caminar bajo la luz de la luna. Rebeca iba en el centro del grupo, protegida. Takoda y otros guerreros cubrían los flancos, atentos a cualquier movimiento. No sabían cuánto tiempo tendrían antes de que los cazadores encontraran su rastro, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a la mujer que se había convertido en una de ellos. Durante 2 semanas se movieron constantemente. Nunca acampaban más de una noche en el mismo lugar. Los exploradores reportaban movimientos de los cazadores, pero hasta ahora no habían dado con ellos. Aún así, Takoda sabía que era cuestión de tiempo. Rebeca se sentía culpable. Lo veía en su rostro cada vez que los niños se quejaban de cansancio. Cada vez que los ancianos se detenían a descansar con expresiones de dolor. Todo ese sufrimiento era por ella. Una noche se lo dijo a Takoda. Debería irme. Si me voy sola dejarán de perseguir a la tribu. No seas tonta, respondió Takoda. Si te vas sola te atraparán, y entonces todo habrá sido en vano. Pero tu gente está sufriendo por mí. Mi gente ha sufrido por cosas peores. Takoda la miró fijamente. Esto se resolverá. Ten paciencia. Pero la paciencia se estaba agotando. Los cazadores eran persistentes. Conocían el terreno. Tenían provisiones ilimitadas. La tribu,
En cambio, se estaba agotando. Los niños se enfermaban. Los ancianos se debilitaban. No podían seguir huyendo para siempre. El consejo se reunió otra vez. Esta vez la discusión fue más intensa. Algunos ancianos insistían en que Rebeca debía irse. Otros proponían enfrentar a los cazadores directamente. Takoda argumentaba que eso solo traería más problemas. Matar blancos significaría que el ejército vendría después. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Kuruk. ¿Que sigamos huyendo hasta que todos caigamos de agotamiento? Takoda no tenía respuesta, solo sabía que no podía permitir que Rebeca cayera en manos de Pemberton. Fue Rebeca quien propuso la solución. Entró al círculo del consejo sin ser invitada. Algunos ancianos protestaron, pero ella habló antes de que pudieran detenerla. Tengo una idea, pero necesito que confíen en mí. Todos la miraron esperando. Rebeca se arrodilló, mostrando respeto. Los cazadores me buscan a mí, no a ustedes. Si me presento voluntariamente pero negocio los términos, puedo evitar que vengan aquí. ¿Negociar?, frunció el ceño Kuruk. ¿Qué puedes negociar? Información. Rebeca alzó la vista. Sé cosas sobre Pemberton, sobre sus negocios ilegales, sobre los hombres con los que trabaja. Esa información vale más que la recompensa por mi captura. Si la uso bien, puedo hacer que retiren la recompensa. ¿Y si no funciona?, preguntó un anciano. Si simplemente te llevan, entonces al menos ustedes estarán a salvo. Takoda se puso de pie bruscamente. No voy a permitir que te entregues. Rebeca lo miró con tristeza. No es tu decisión, es mía. Tu decisión nos afecta a todos, replicó Takoda. Su voz temblaba de rabia y miedo. Si te pierdo, no me perderás. Rebeca se acercó a él, tomó sus manos. Confía en mí, como yo confié en ti en la mina. El argumento era imposible de rebatir. Takoda había pedido su confianza entonces. Ahora ella pedía la suya. El consejo discutió durante horas. Al final aceptaron el plan de Rebeca con condiciones. Takoda y 2 guerreros más la acompañarían. Se quedarían ocultos cerca. Si algo salía mal, intervendrían. 3 días después, Rebeca cabalgó hacia el campamento de los cazadores. Llevaba ropa limpia y el cabello recogido. Parecía la doctora que había sido antes, no la prisionera sucia de la mina. Los cazadores la vieron llegar y alzaron sus armas. Uno de ellos, un hombre de barba gris, gritó: «¡Alto ahí!». Rebeca detuvo el caballo. «Vengo a negociar». «¿Negociar qué?». «Hay una recompensa por ti. Te llevaremos». «Esperen». Rebeca desmontó lentamente. «Antes de hacer eso, escuchen lo que tengo que ofrecer». El hombre de la barba gris se acercó con cautela. «Habla rápido. Tengo información sobre el hombre que puso la recompensa, Pemberton. Sé dónde esconde documentos que lo incriminan. Sé con quién hace negocios ilegales. Sé todo». Rebeca sacó un papel doblado de su bolsillo. «Esto es un mapa. Lleva a un lugar donde escondió oro robado de sus inversores. Vale 10 veces lo que vale la recompensa por mí». El cazador tomó el papel, lo desdobló con desconfianza. Estudió el mapa. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Esto parece real, completamente real. Pueden verificarlo, pero si lo hacen, tienen que retirar la recompensa por mí y dejar en paz al pueblo apache que me acogió». Los cazadores se miraron entre sí. El dinero pesaba más que el honor. Siempre lo hacía. «¿Cómo sabemos que no es trampa?», preguntó uno. «No lo saben». Rebeca se cruzó de brazos. «Pero piensen, si los engaño, volverán. Y entonces sí me atraparán. No gano nada mintiendo». El hombre de la barba gris escupió en el suelo. «Tenemos que consultar esto». Se alejaron unos metros, discutiendo en voz baja. Takoda observaba desde detrás de unas rocas. Tenía una flecha preparada. Si tocaban a Rebeca, aunque fuera con un dedo, los mataría a todos. Después de lo que pareció una eternidad, los cazadores volvieron. «Está bien. Iremos a verificar el mapa. Si es cierto lo que dices, te dejaremos en paz». Dejó la amenaza en el aire. «No los engaño.
dijo Rebeca. Los cazadores se prepararon para partir. Rebeca volvió a montar su caballo. Cuando estaba a punto de irse, el hombre de la barba gris la detuvo. Una cosa más. Si Pemberton pregunta dónde estás, ¿qué le decimos? Rebeca lo miró con frialdad. Díganle que estoy muerta, muerta para él. Los cazadores se fueron levantando polvo. Takoda salió de su escondite corriendo hacia Rebeca. Ella desmontó justo cuando él llegaba. Se abrazaron con tanta fuerza que casi no podían respirar. «Funcionó», susurró Rebeca contra su pecho. «Nunca vuelvas a hacer algo así», dijo Takoda. Su voz era áspera. «Casi me matas de preocupación». Rebeca se rió, una risa mezclada con lágrimas. «Lo siento». Volvieron al campamento juntos. Cuando llegaron, la tribu los recibió con alivio. Los niños corrieron a abrazar a Rebeca. Las mujeres sonrieron por primera vez en días. Hasta los ancianos más duros parecían satisfechos. Kuruk se acercó a Rebeca. «Has demostrado valor, más de lo que esperaba. Solo hice lo que tenía que hacer». «No», Kuruk negó con la cabeza. «Hiciste más que eso. Sacrificaste tu seguridad por el bien de todos. Eso es honor verdadero». Esa noche hubo una celebración pequeña. No podían hacer gran ruido aún, pero compartieron comida e historias alrededor del fuego. Rebeca se sentó junto a Takoda. Sus manos se tocaban discretamente bajo una manta que compartían. «¿Qué harás ahora?», le preguntó Takoda. «Quedarme aquí, si me lo permiten». Rebeca lo miró. «Contigo, si tú quieres, quiero». No necesitaron decir más. Las palabras sobraban cuando los hechos hablaban por sí mismos. Los meses siguientes trajeron una paz que nadie había esperado. Los cazadores verificaron el mapa y encontraron el oro escondido exactamente donde Rebeca había dicho. Retiraron la recompensa como habían prometido. Pemberton intentó poner otra, pero las autoridades finalmente investigaron sus negocios. Encontraron evidencia de la mina ilegal, de los documentos falsos, de todo. Fue arrestado y llevado a juicio. Rebeca recibió noticias de aquello por viajeros que pasaban. No sintió alegría, tampoco tristeza, solo un vacío donde antes había habido un prometido. Ese vacío poco a poco se fue llenando con otras cosas, con la risa de los niños a los que enseñaba medicina, con el calor del fuego compartido, con la mirada de Takoda cada mañana. La tribu se estableció en un valle protegido al norte. Levantaron un campamento más permanente, no tan grande como los de antes, pero suficiente. Tenían agua limpia, había caza. Los ancianos decían que era un buen lugar para echar raíces. Rebeca se convirtió en más que una refugiada, se convirtió en sanadora, maestra y mediadora. Cuando llegaban comerciantes blancos, ella negociaba por la tribu. Cuando había documentos que firmar, ella los leía primero, asegurándose de que no hubiera trampas. Su conocimiento del mundo de los blancos se volvió invaluable, pero su contribución más importante fue otra. Enseñó a los niños apaches medicina occidental, cómo tratar heridas de bala, cómo usar vendajes estériles, cómo reconocer enfermedades infecciosas. Y ellos le enseñaban sobre plantas medicinales, sobre rituales de curación, sobre las historias antiguas de su pueblo. Era un intercambio que enriquecía a ambos lados. Takoda observaba a Rebeca con orgullo. Ya no era la prisionera asustada de la mina. Era alguien fuerte, alguien que había encontrado su lugar en el mundo después de perderlo todo. Una tarde, mientras ella enseñaba a un grupo de niños bajo un árbol, Takoda se le acercó. Esperó a que terminara la lección antes de hablar. «Camina conmigo». Rebeca lo siguió. Salieron del campamento y subieron a una colina cercana. Desde allí se veía el valle entero. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo. «Es hermoso», dijo Rebeca. «Sí». Takoda no miraba el paisaje, la miraba a ella. «Rebeca, hay algo que necesito preguntarte». Ella se volvió. «¿Qué? En mi tribu, cuando un hombre quiere unirse a una mujer, tiene que demostrar que puede proveer para ella, que puede protegerla». Takoda respiró hondo. «Yo sé que tú no necesitas que nadie te proteja. Eres fuerte por ti misma.
pero aún así quiero estar a tu lado, para siempre. Rebeca sintió que se le cerraba la garganta. ¿Me estás pidiendo que seas mi esposa? En la tradición de mi pueblo, si tú quieres. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Rebeca. Asintió porque no podía hablar. Takoda sonrió, una sonrisa llena de alivio y alegría. La ceremonia se realizó un mes después. Fue pequeña pero significativa. Combinaba tradiciones apaches con algunas que Rebeca recordaba de su infancia. No había sacerdote, pero Kuruk ofició siguiendo las costumbres antiguas. Ustedes han caminado por el fuego juntos, dijo el anciano. Han enfrentado la oscuridad y han salido a la luz. Su unión no es solo de dos personas, es de dos mundos. Que su amor sea puente entre nuestros pueblos. Intercambiaron objetos simbólicos. Takoda le dio a Rebeca un cuchillo que había pertenecido a su abuelo. Rebeca le dio a Takoda un libro médico que había salvado de su vida anterior, con anotaciones en los márgenes en su propia letra. Ambos regalos representaban confianza, herencia compartida. Cuando terminó la ceremonia la gente celebró, había comida, música y baile. Los niños corrían entre los adultos riendo. Por un momento todo era perfecto, como si el mundo fuera realmente un lugar donde el amor podía vencer al odio. Takoda y Rebeca se alejaron de la celebración cuando la noche estaba avanzada. Caminaron hasta la tienda que compartirían de ahora en adelante. No hablaron mucho, no hacía falta. Se recostaron juntos bajo las pieles que servían de techo. Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Takoda, escuchando el latido constante de su corazón. ¿En qué piensas?, le preguntó él. En todo lo que tuve que perder para encontrarte. ¿Te arrepientes? Rebeca alzó la vista. Nunca, ni un solo momento. Takoda la besó. Fue un beso lento que decía todo lo que las palabras no podían. Cuando se separaron, Rebeca sonreía. Construiremos algo nuevo, dijo ella, algo que sea nuestro. Ya lo estamos haciendo. Los años pasaron. Takoda y Rebeca tuvieron dos hijos, un niño al que llamaron como el abuelo de Takoda, y una niña que llevaba el nombre de la madre de Rebeca. Los niños crecían entre dos mundos, aprendiendo ambas lenguas, ambas tradiciones. La tribu prosperó. No se hizo rica ni poderosa, pero sobrevivió. Y en un tiempo de guerra y desplazamiento, eso era victoria suficiente. Rebeca siguió enseñando. Takoda siguió protegiendo. Juntos crearon un espacio donde era posible ser apache y blanco a la vez, donde el amor pesaba más que el miedo. Cuando Rebeca envejeció y su cabello se volvió gris, los niños del campamento la llamaban abuela. Aunque no compartieran sangre, les contaba historias. Algunas eran de su vida en el mundo blanco, otras eran de sus años con los apaches, pero la que más repetía era la historia de cómo había conocido a Takoda. Estaba perdida, decía, encadenada en la oscuridad, sin esperanza. Y entonces apareció un hombre que me mostró que todavía había luz en el mundo, que todavía valía la pena luchar. Los niños escuchaban con ojos muy abiertos. Siempre preguntaban si la historia era real. Es real, respondía Rebeca cada vez. Tan real como este cielo, como estas montañas, como el amor que todavía siento después de tantos años. Y Takoda, que ahora también era anciano y tenía el cabello blanco, se sentaba a su lado, tomaba su mano y sonreía, porque sabía que cada palabra era verdad, que habían construido algo imposible, algo que duraría más que ellos, algo que probaría que el odio puede romperse, que las fronteras pueden cruzarse, que el amor verdadero no conoce razas ni mundos separados. En el atardecer, cuando el sol pintaba las montañas de dorado, Takoda y Rebeca se sentaban juntos en silencio. Ya no necesitaban palabras, solo la presencia del otro, la certeza de que habían encontrado su lugar, de que habían sobrevivido juntos, de que su historia, aunque nacida en las sombras de una cueva, había florecido bajo el sol como una semilla que se niega a morir. Y cuando finalmente cerraron los ojos por última vez, lo hicieron juntos, como habían vivido, como habían luchado, como habían amado, juntos hasta el final. Su historia quedó. Se contó de generación en generación, como prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor encuentra la forma.
de que dos personas de mundos opuestos pueden construir un puente, de que el valor verdadero no está en las armas ni en el poder, sino en elegir la compasión cuando el mundo te enseña el odio. Y en las noches, cuando el viento sopla entre las montañas, algunos dicen que todavía se puede escuchar el eco de sus voces. Takoda el guerrero y Taala la sanadora, unidos para siempre en una historia que se niega a ser olvidada. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte.